Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Jueves Santo. Terminamos aquí la Cuaresma y empezamos el Triduo Pascual. Tiempo fuerte de celebración donde se abre con la cena, donde Jesús, a la manera de los hebreos, toma la cena para instituir el sacrificio, darnos la Eucaristía en memorial suyo, en actualización suya que se da todos los días en cada Eucaristía. Y nos abre hacia el camino de la cruz que tendremos mañana, nos lleva a la espera de la resurrección el sábado en la noche. Son días de fiesta santísimos porque en ellos vivimos hoy, el hoy de la salvación de Jesús. Para ello vamos a tomar el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Primer momento, vamos a escuchar el texto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena. Se quita el manto y tomando una toalla, se la ciñe, luego echa agua en la jofaina y se pone a lavar los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y el Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, día central de la institución de la Eucaristía, del mandamiento del amor, de la institución del sacerdocio, pidámosle al Señor la fuerza del Espíritu. Digámosle a aquel que es el amor del Padre y el Hijo, Dios, tercera persona de la Trinidad, que venga, que entre, que sane, que nos levante, que nos dé la gracia de comprender el don y el milagro más grande que es cada Eucaristía celebrada en cualquier parte del mundo, porque allí se hace presente la salvación del género humano, porque Jesús allí es presentado en su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Se actualiza aquella salvación que Jesús nos ha dado al llegar a la cruz y al resucitar para darnos la vida nueva. Por eso digámosle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Llénanos de ti, tómanos para ti, que podamos vivir con la claridad del milagro más grande que acontece en cada uno de los altares de la tierra. Que nosotros podamos tener comunión con Jesús, que se ha quedado como pan partido, y vino, que es su sangre, para el alimento del espíritu de todos los hombres, que humildes comprenden su presencia en el milagro más grande que ocurre todos los días. Amén. Miremos el Evangelio varias veces, como siempre en las lecturas, 1, 2, 3 lecturas, con todos los detalles, con toda la narración. ¿En qué fiesta estamos? Lo hemos venido diciendo. Hay una expresión introductoria y clarísima. Sabiendo Jesús que, ¿a qué se refiere? ¿De qué hora habla?
Y hay una profundidad teológica con una expresión que sigue ahí. ¿Cuál es? Yo quiero que la saboreen. Después viene la cena y otra vez algo sobre la traición que habla de ello. Viene un momento donde él se para y hace un gesto. ¿Cuál es ese gesto? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa con Simón Pedro? ¿Cuáles son las palabras que utiliza allí para convencer a Simón? Habla de la limpieza, pero también habla de uno que no está limpio. Y cómo después al final, en una síntesis, les dice que ellos también deben hacer aquello. ¿De qué estamos hablando? Precisamente entonces hay que leer la escritura varias veces, mirando los elementos, y después tratar de recomponerlo con la memoria y bajarlo de la mente al corazón. Meditación para este día. El texto objetivamente habla de la cena pascual, y en la cena pascual una introducción que Juan hace maravillosa. Lo primero es, estamos en la Pascua de los hebreos. Los hebreos, se les había dicho en la primera lectura de hoy, ustedes pueden tomar ahí y escuchar hoy el Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 8 y versículos 11 al 14, cómo Dios le dijo a Moisés que ese mes sería el principal para ellos, y entonces el día 10 de ese mes se reuniría toda la familia, un animal sin defecto, lo tomarían, un cordero, y se lo comerían con un número de personas, 11 personas, y desde ahí pues empezaría a tomar la sangre de ese cordero y a ponerla ahí en las jambas de las puertas, porque va a ser el paso, Pesaj, que es la Pascua, el paso de Dios que va a liberar a la esclavitud de los hebreos ante los egipcios. Y él pasará, y donde vea esta sangre, pues pasará de largo y no morirá el primogénito de los hebreos, porque es el paso del Señor y van a ser liberados. Y tiene otras señales como con la cintura ceñida, con las sandalias en los pies, bastón en la mano, comerán a toda prisa porque es la Pascua del Señor, es decir, como listos, como hay que comer rápido porque va a pasar el Señor. Y también tenían hierbas amargas que habla de la dura esclavitud que vivieron en Egipto, y una serie de elementos donde los hebreos cada año se sentían ellos mismos como un memorial, es decir, estamos saliendo con nuestros padres de esa esclavitud. Y ahí está para la palabra de memorial. Este será un día memorable para ustedes y lo van a pasar de generación en generación. Eso estaba celebrando el Señor. Ese es el contexto para que comprendamos hoy, antes de la fiesta de la Pascua. E introduce esta expresión teológica que yo les dije. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. O sea, esta es la hora previa a la gran donación. Ya es el milagro que va a acontecer de aquí en adelante, porque se va a dar un nuevo testamento, una nueva alianza, un nuevo pacto, ya no señalado con la sangre de corderitos, sino que es con la sangre del propio Cordero de Dios. Y entonces es muy llamativo. Uno puede mirar en este día jueves, ustedes pueden ver a las 11:30 de la mañana en el canal, por la tarde a las 3:30 la misa vespertina, pero a las 11:30 del canal toda la explicación que el padre Rubén va a hacer del rito judío, de las copas, porque hay 4 copas, allí hay un pan que se tienen y unas hierbas amargas y todo un contexto que tiene un signo, y cómo se pasa de la cena judía a la cena pascual de Cristo, porque ya no será un cordero a la manera antigua, sino el Cordero de Dios. Ya no va a ser ese pan antiguo, sino es Jesucristo, pan bajado del cielo. Ya no es un pacto con una alianza sellada con una sangre de un animal, sino de nada más ni nada menos que de Dios, que ha tomado la condición humana y que va a venirnos a sacar no de una esclavitud de una región geográfica y un pueblo particular, sino de toda la generación humana, de todos los tiempos, que ha estado separada de Dios. Entonces,
Cuando uno comprende esto, Jesús estaba en eso. Prepararon el lugar era una casa de Lázaro, que tenía a las afueras de Jerusalén, donde vivían unos, llamémoslo así, unas familias que él dejaba vivir ahí y que eran como los, digámoslo así, eran parte de ser dueños de la casa, aunque eran mayordomos administradores. Y allí se preparó un gran salón, más o menos de forma rectangular, con una mesa rectangular y de tal manera que quedaran 6 puestos así y 6 puestos de este lado. Y Jesús empezó la cena y empezó diciendo dónde iba cada uno de ellos. Pero no olvidemos el centro de esta introducción teológica. Llegando la hora, estamos en la hora. Jesús, ustedes saben que trataron de capturarlo, que trataron algunas veces de apedrearlo, no había llegado su hora. Ahora ya coincide la hora en que Jesús va a dar su vida con lo que tanto anhelaban los que querían sacar a Jesús del camino. Aquellos que después de la resurrección de Lázaro dijeron que ya no, este hombre estaba haciendo muchos signos y entonces va a ser un problema, pues se va a cumplir todo el deseo de ellos, porque ahora verdaderamente nadie me quita la vida, sino que yo la doy, dice Jesús. Y entonces llegó la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El amor más allá de cualquier capacidad racional. El amor que no tiene límites, que no tiene fronteras, que es el amor de un Dios que en su esencia es amar con mayúscula y que ha venido a donarse, a entregarse, a dar su propio cuerpo, su vida por la redención del mundo. En una expiación y en un sacrificio que solo del nivel de Dios, o sea, de la segunda persona de la Trinidad, podía darse para quitar el muro de división que ha separado a los hombres de Dios por la negación de no querer vivir en su voluntad y de no querer aceptarlo con todo el corazón. Pues aparece el Cordero de Dios y se sienta a la cena. Los sinópticos nos narran la cena. Hoy nos la trae la carta a los Corintios. San Pablo cuenta cómo él recibió, cómo Jesús estuvo en la mesa y entregó este cuerpo. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza. En mi sangre hagan esto cada vez que lo beben en memoria mía. Memorial, es decir, es un presente. Dios, cada que se hace, se vive la pasión, muerte y resurrección para la generación de ahora. Y es un milagro de amor, el milagro más grande que existe. Uno se puede asombrar de muchas cosas y científicamente hablando y muchas cosas que pasan en el mundo y nos asombran. Pero solo los humildes comprenden el asombro de un Dios que todos los días se da para que nos alimentemos de Él. En un altar que no solo es sacrificio, sino que es cena, donde todos están invitados, pero solo los humildes y sencillos y los que tienen fe creen en la presencia real de Jesús Eucaristía. No es una cenita recuerdito, como han dejado algunos movimientos que se llaman cristianos. No es un memorial, es hoy, el hoy de Dios en mi vida, en su vida. Por eso es tan grande la institución de la Eucaristía. Por eso la Eucaristía no es cualquier cosita, no es un recuerdito, no es una celebracioncita, no, es la presencia real de Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y la ha dejado y ha instituido el sacerdocio, sí, de carne y hueso, con limitaciones, pero llamados a la santidad, y cada uno tenemos que responder a este llamado para que verdaderamente en el nombre de Cristo, en la persona de Cristo, celebremos reunidos con el pueblo de Dios la presencia real de Él en nuestras comunidades, en nuestras parroquias y en la vida de la iglesia. Es un día de orar por sus sacerdotes, por quien lo bautizó, por su obispo, por sus sacerdotes, por aquellos que han fallado también. Es un día para que nosotros demos gracias a Dios también y le pidamos esa santidad de vida para poder alzar la copa de la salvación invocando su nombre. Es un día de lo que vamos a ver, que es Juan los entra por ese camino y es el lavatorio de los pies, porque así como los sinópticos dicen hagan esto en memoria mía, tomando la institución del pan y el vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús,
Pues aquí les enseña que Él, siendo Dios y el Maestro y Señor, y que en verdad lo es, ellos deben hacer lo mismo con los demás. Es decir, no se crean de mucho, porque así como yo, siendo Dios, siendo el Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben ir a lavar los pies. Y este es ponernos los pies sobre la tierra. Esto ayuda a que los apóstoles comprendieran verdaderamente lo que el Señor había venido a enseñar, la humildad muy distinta a la soberbia, que fue el pecado del origen que ha pervertido la relación que el hombre en su perfección que tenía directamente con Dios, pues vuelva a la humildad primera. El servicio, el amor, la entrega, y Jesús lo hace con todo el cariño. Y empieza a hacerlo y vemos que Pedro no quiere, porque se siente un gusanito pecador, como quien dice, yo siendo un pecador, tú vas a hacer esto, jamás, jamás. Y entonces ahí Jesús le tiene que llamar la atención, porque no lo entiende ahora, pero que si no se dejaba lavar no tenía nada que ver con él. Entonces ahí es donde Pedro, siempre como tan franco, dice, no, pues entonces lávame todo. Y él dice, no solo se necesitan los pies. Los pies, de cierta manera, es la simbología de aquel que camina o para el bien o aquel que camina hacia todo lo contrario a la voluntad de Dios. Qué bueno que ustedes y yo hoy comprendamos esta gran celebración, comprendamos una última cena que ha sido un momento que Jesús sabía que era una fiesta de celebración y de gozo, sin decir que no tuvo esa confusión de corazón, como podemos decir, o ese dolor de la traición que lo anunció varias veces. Es más, si ustedes siguen leyendo hoy ahí en San Juan, más adelantico, van a notar cómo él, después de decir que no es más el siervo que el amo, ni el enviado el que lo envía, después de haber hablado del lavatorio de los pies, empieza a hablarse de cómo se tiene que cumplir la escritura, porque el que come mi pan ha alzado contra mí su talón. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Ustedes pueden mirar el Salmo 41, versículo 10. Jesús, cuando empezó a lavar los pies, al primero que le lavó los pies fue a Judas. Y Judas se asustó. Y cuando Jesús le fue a dar el beso en el pie, Judas en su conciencia ya sabía lo que iba a hacer. Judas sin querer le pegó con el pie en la cara al Señor. Entonces por eso ustedes escuchen eso otra vez. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Es una expresión. Lógicamente ahí Judas no lo había hecho intencionalmente, pero sí iba a hacer intencionalmente lo que explicábamos ayer de algo que ya tenía decidido en su corazón, y era la entrega a Jesús al mejor postor. Aquellos que supuestamente le ofrecieron puestos, cargos y llenar la supuesta desilusión de un hombre que buscaba mesianismos humanos, reinos del mundo, etcétera, etcétera. Pero le lava primero los pies y después empieza a lavarle los pies a los demás, y va pasando de uno en uno, y cada uno empieza como a tener una reacción. Jesús colocó los puestos y a Judas lo puso de frente. Le dijo, te sentarás al frente. Y le dice, maestro, tanto me amas más que a Simón. Dice, tanto te amo. Y dice, ¿por qué? Y Jesús le dice, porque tú eres el que más ha hecho para esta hora. Y empieza el lavatorio. Y después de haber hecho el rito de las 4 copas, que empiezan el ritual judío como un niño que le pregunta a su padre, y Jesús hace aquí de las veces de padre de familia, de por qué se celebra esto, con las preguntas que hacen ellos, y empieza a recordar cómo en los hebreos, toda la historia de cómo salieron de Egipto, etcétera, etcétera, y van bebiendo cada una de las copas. Terminada la cena, el ritual judío, esto sí está puesto en Lucas, en la última cena, empieza el rito de la nueva alianza. Para comprender ahí es decir, terminaron el rito judío, ahorita Jesús iba a empezar el rito de la cena, de la nueva cena, del nuevo sacrificio, de la Eucaristía. Y entonces viene Jesús aquí a mostrar cómo Él se abaja. Ustedes y yo estamos dispuestos a bajarnos. Él empieza a pasar de uno en uno de sus apóstoles.
Y es que es más, es que es impresionante. Jesús arrodillado al pie de los discípulos, pues cada uno de ellos sintió pues como algo muy difícil. Pedro lo manifiesta, Juan lo ha dejado escrito. Hemos visto lo que pasó con Iscariote. También Santiago Zebedeo no hace más que decir en voz baja: Maestro, maestro, te has rebajado, sublime, maestro mío. También vemos cómo empieza a decirle a cada uno de ellos la necesidad de este gesto. Bartolomé se arrodilla, Simón se arrodilla y le besa los pies también: límpiame de la lepra del pecado. Simón, cananeo, Simón celote, había sido leproso. Jesús lo había sanado y él vuelve a decirle esta expresión. También cuando llega Judas Tadeo, primo hermano, no hace sino llorar Judas, y llora, inclina su cabeza sobre la mesa. Y Jesús le dice: no llores, buen hermano, te pareces como al que deben de arrancar un nervio y creen no poder soportarlo. Pero será breve el dolor, luego serás feliz porque me amas. Te llamas Judas, eres como nuestro gran Judas, como un gigante, eres el que protege. Tus hechos son como de león y como de cachorro de león que ruge. Tú desanidarás a los impíos, que ante ti retrocederán, y los inicuos se llenarán de terror. Por eso Judas Tadeo, Tadeo es el valiente, es un hombre contundente. Es más, explicaba yo ayer en la homilía que en la introducción de la última cena empezaron a mirar todas las cosas tan bonitas que habían preparado para este evento digno. Y hubo un momento en que Judas Iscariote trató de introducir una charla en contra de Jesús, que como quien dice, como si ya estuviera enfermo mentalmente, y empezó a decir ciertas situaciones. Y entonces Judas Tadeo, el otro, le dice: o sea, ¿quieres decir que mi primo hermano está loco? Y Judas Iscariote trató de decirle como que sí, como que ya estaba, es un hombre cansado, deprimido. O sea, Judas Iscariote tenía en su mente la traición. Y entonces Judas Iscariote no aguantó y le metió una bofetada a Judas Iscariote y lo mandó al piso. Y lo cogió del cuello y le dijo que por Jesús no lo, digamos así, pues como que no acababa con él ahí, con esas manos fuertes de Galileo de él, pero que tuviera cuidado. Judas Tadeo siempre dudó de Judas Iscariote, pero por amor a Jesús no hizo nada. Lo mismo Pedro en algún momento dudó, pero como Jesús en algún momento lo tuvo que proteger para que no le fueran a hacer daño, porque Juan no lo narra, que él le daba, porque él tenía la bolsa, y cuando llegó el momento de la última cena le dijo: haz lo que tienes que hacer. Entonces llegaron a pensar: no, entonces sí es que Jesús lo mandó a hacer algo. Ya después se dieron cuenta, cuando Jesús le entrega, que ha sido él. O sea, la última cena, la institución de la Eucaristía, del mandamiento del amor, y del sacerdocio, porque ellos son los primeros sacerdotes, ha tenido un contexto de la gran celebración festiva en la institución. Pero eso no deja de abrir el camino de la cruz, y no deja de ser un momento fuerte, y de ser el momento donde se une el Antiguo Testamento con el Nuevo para mostrarnos la nueva alianza sellada con la sangre del Cordero de Dios. Y cómo cada uno de los apóstoles no se siente digno que Jesús esté lavando los pies. Y entonces Mateo, el recaudador de impuestos, le dijo: no, Señor, yo soy un pecador, no, a mí no. Y le dice Mateo, le dice el Señor: ahora eres apóstol, eres una voz mía. Evangelista, eres una voz mía. Te bendigo, estos pies han caminado siempre para seguir adelante, para llegar a Dios. Y a cada uno le da una palabra muy bella para ver cómo Él se pone a los pies para servir. Ellos de ahí en adelante no serían más que los demás, sino que el que es el primero tiene que ser como el que sirve. Y les recuerda aquel pasaje que yo les he hablado del pequeño Benjamín, que una vez ellos estaban luchando y hablando de quién iba a ser el más importante, y ahí cada quien decía que había dejado y no sé qué. Entonces el Señor les tiene que decir: acuérdense aquel momento cuando puse un niño en medio, ese es Benjamín, niño lleno del Espíritu, que mientras los otros peleaban por puestos, Benjamín le decía a Jesús que le contara una parábola, porque siempre se acordaba de él y le repetía todas las enseñanzas bonitas de Jesús. Pues ahora le recuerda que el que quiera ser el primero tiene que ser como el que sirve. Y esa es la enseñanza del lavatorio de los pies. Entonces, ustedes y yo, ¿qué decimos hoy?
Cuánto le agradecemos a Dios el milagro más grande de la Eucaristía. Cuánto vivimos el mandamiento del amor. Y yo como sacerdote cuánto busco la santidad, y ustedes cuánto oran por la santidad de nosotros en esta institución del sacerdocio también. Pero que la Eucaristía nos lleve a comprender la pasión, muerte y resurrección, que es la actualización de la presencia de Dios hoy, es memorial, se da hoy, otra vez. La salvación de Dios, que es un eterno presente aquí en el ahora. Por eso la Eucaristía no es lo mismo la del domingo pasado a la de hoy, no, es Dios presente hoy. Es Dios en su vida. Esta Semana Santa es la que tenemos. No dejemos para más tarde el encuentro con Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta institución del nuevo rito de la alianza sellada con tu sangre, Señor. Con esta institución del mandamiento del amor, en el lavatorio de los pies, la invitación a amarnos también los unos a los otros, y con esta institución del sacerdocio en tu iglesia. Bendícenos, Señor, para que podamos comprender en humildad este misterio de amor tan grande que ocurre en cada una de las Eucaristías del mundo. Permítenos tener un sacerdocio santo, Señor, para poder llevar tu palabra y celebrar dignamente la Eucaristía. Y enséñanos a bajarnos, a servir y a lavar los pies, los esposos a las esposas, los padres a los hijos a los padres, los compañeros de trabajo, los compañeros, todos, en todos los lugares podamos servir y amar como tú has enseñado. Amén. ¿A qué los lleva esta semana? ¿Cuál va a ser la práctica de llevar a la acción esta invitación del lavatorio de los pies, esta comprensión sublime de tanto amado Dios al mundo que los amó hasta el extremo? Quedémonos con esa contemplación, llegando la hora de pasar de esta madre, de este mundo a su Padre. Jesús ha venido, ha entregado su vida y nos ha amado y ha dado la vida y nos ha amado hasta el extremo. El amor más grande, meditémoslo. ¿Cómo devolvemos al amor más grande? Un amor recíproco. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz Jueves Santo, feliz día de la institución de la Eucaristía, feliz día también de este mandamiento del amor, que es lo que le presentaremos a Dios, y pedimos por todos los sacerdotes y su santidad.